del año. Para mí ha sido la que ha dado el gobierno a través de la elaboración de una política gubernamental en contra del desempleo, para combatir el desempleo. Estamos con Mariana Prado este sábado en la mañana, ministra de Planificación. Mariana, gracias por venir. Jimmy, encantada de estar aquí en sábado con ustedes para compartir una información efectivamente muy importante. Mira, no hay semana que alguien no me venga y me busque o me encuentre en la calle y me dice: Jimmy, no tuvieras trabajo para mi hermano, mi primo, para mí, en fin. Eso no ocurría 2 o 3 años antes. Se ha agravado el desempleo en Bolivia. Bueno, en realidad es un fenómeno mundial y regional, ¿no? Hemos sufrido el embate de la desaceleración de algunos precios en el mercado internacional, y eso desde luego ha tenido un impacto en la economía, porque había muchos profesionales, por ejemplo, que prestaban sus servicios en las alcaldías, en gobernaciones, y que así de un año a otro se ha dejado de contratar. Entonces en el ámbito urbano eso ha tenido unas repercusiones muy fuertes. Eso ha sido por la baja en el IDH. O sea, Sí, menos IDH, menos presupuesto en gobernaciones y en alcaldías, menos contratos. ¿Eso me quieres decir? Eso se ha sentido mucho a nivel urbano. En el ámbito rural eso ha tenido otra dinámica, ¿no? Porque hay muchos programas del gobierno nacional que han de alguna manera sostenido el crecimiento en esos municipios, donde la política del presidente Morales ha tenido una incidencia muy fuerte, ¿no? Pues ha habido una inyección de recursos muy significativa. Pero en el ámbito urbano es donde el asunto ha quedado un tanto más suelto. Pero además el precio de los alimentos no ha bajado grandemente, o sea que los productores, han habido sequías, han habido inundaciones, eso es de todos los años y va a ser siempre, pero el precio no ha bajado ni internacionalmente ni nacionalmente fuerte, y sobre todo se produce, yo creo, alimentos para el mercado interno. Entonces en el agro no hay tanto problema. El problema yo creo que es la baja del precio del petróleo, en su momento la baja de los minerales, aunque ahora el precio está subiendo. Sobre todo en los minerales interesa mucho por el tema de que es extensivo el uso de mano de obra. Y en la construcción, que me dicen que que está ahí lugares donde está ya rebajado el precio de departamentos y casas en un 15%. Bueno, no, eso todavía no se ha reflejado en las cifras macro, ¿no? Más bien, precisamente el día de ayer teníamos la reunión del Grupo Macro, que es un espacio de concertación con el Ministerio de Economía, el Banco Central, donde se coordinan muchas de las actividades en cuanto a la política fiscal y la política monetaria, y veíamos que la construcción ha mantenido un ritmo, ¿no? Efectivamente no será el ritmo de 2014 ni de principios de 2015, pero ese sigue siendo el motor de la economía, y además es, diría, el termómetro fundamental. O sea, cuando empecemos a ver que existen problemas con la construcción, ahí es donde tendríamos que empezar a encender algunas de las alertas. Pero por la información que en este momento tenemos agregada a nivel macro, la información proporcionada por el INE, eso sigue teniendo su dinámica, ¿no? También ha habido un repunte interesante en la minería, pero lo que no termina de arrancar es efectivamente todo el tema de los hidrocarburos. Eso está efectivamente ralentizado. Que aunque en hidrocarburos no ha variado la cantidad de empleados, ¿no? Es decir, no han habido cierre ni nada. En desempleo eso no afecta mucho. Afecta sí para el IDH, que hemos dicho, y parece ser que esta tendencia, por lo menos hasta el 2019, no se va a revertir grandemente. No, bueno, por eso también hemos sido muy cautos al momento de preparar el presupuesto, ¿no? Nos hemos manejado en un precio del barril de cerca de los $50, que esa es un poco la perspectiva de los próximos años. No hemos hecho... Por lo menos de este año. Al menos sí, ¿no? Esa es la previsión del presupuesto. Okay. Ese es el contexto. Ahora hablaremos un poco del plan. Muy bien. A ver, el plan realmente ha sido muy bien acogido. La anterior semana hemos estado socializando el contenido del plan, que contempla medidas que tienen una característica de mediano y largo plazo, y algunas que sí son de orden inmediato, pero que son las menos, ¿no? Yo creo que el corazón de la propuesta, Jimmy, gira en torno a este esquema que hemos establecido con el sistema de incentivos, ¿no? El sistema de incentivos para que las empresas se animen a incorporar nuevos trabajadores. Yo creo que esa es la propuesta más intrépida y el corazón del Plan Nacional de Empleo.
Eso va a suponer que vamos a tener que llegar a acuerdos y a convenios con el sector privado para discutir en torno a 3 modalidades. Una primera modalidad donde se va a cubrir donde el empleador cubre una base de 2.000 bolivianos y el Estado a través del programa financia los beneficios sociales. Una segunda modalidad donde el Estado cubre el 30% del salario del trabajador y sus beneficios y el empleador únicamente el 70%. Y lo más interesante, una tercera alternativa donde jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria, técnica, pueden acceder a niveles salariales con una base de cálculo de 4.000 bolivianos y el Estado a través de este programa va a financiar los beneficios sociales. Entonces yo creo que ahí en nuestros cálculos vamos a poder insertar al menos 35.000 personas en el mercado laboral con estas características de permanencia y de trabajo digno, porque las empresas que quieran acceder a este sistema de incentivos tienen que garantizar cierta permanencia del trabajador, ¿no? No es que termina el programa y todos a la calle, claro. Bueno, ahora esto es para nuevos trabajadores y es para nuevos emprendimientos. Para nuevo empleo, ese es el principio, es la piedra fundamental, nuevo empleo. Ya, y en el caso de Capital Semilla es para nuevos emprendimientos. Así es, el Fondo de Capital Semilla está disponiendo 9.4 millones de dólares para poder impulsar nuevos profesionales y nuevos emprendimientos, gente que no está buscando en este momento ser empleado o ser parte de una empresa, sino gente que tiene sus propias iniciativas o profesionales que quieren ejercer la profesión independientemente, ¿no? Entonces ahí, a través del Banco de Desarrollo Productivo, vamos a colocar esos recursos en la economía para que esta gente también, a su vez, genere también empleos conexos a su actividad. ¿Qué hay de la capacitación? Porque yo tengo la impresión de que tenemos 1 millón de personas capacitadas para ser mensajeros y otro 1 millón de personas capacitadas para ser choferes y demás, pero ya en puestos intermedios nos cuesta, en puestos medios y ejecutivos más aún. En el programa de inserción laboral de los 57 millones de dólares se ha previsto un pequeño fondo para que se pueda hacer capacitación si es que el empresario requiriera, por ejemplo, que el trabajador que se va a insertar en la empresa tenga algún tipo de formación adicional. También existen recursos que están dispuestos para eso, pero todo va a partir de esa concertación con el sector privado. Vamos a hacer una lectura de la demanda del sector privado en cuanto al mercado laboral. No va a ser un diseño, Jimmy, de arriba abajo o del Estado pensando qué es lo que requiere el sector privado, sino va a ser una construcción conjunta. Muy bien. Volvemos, estamos con Mariana Prado, ministra de Planificación. Estamos hablando sobre el tema de la política gubernamental acerca del desempleo. A ver, Keynes decía que el Estado debería abrir huecos y tapar huecos, porque lo que importa es pagar a gente que luego va a comprar cosas y así se dinamiza la economía. Y ahora estamos en la etapa en la cual vamos a hacer enlosetados, vamos a hacer empedramientos, vamos a ayudar también a la construcción de linderos para ríos, de protección para fenómenos naturales, etcétera, destinados a que haya una mano de obra fuerte, una cantidad muy importante de gente que pueda llevar el pan de cada día a través de ese empleo. Sí, el Plan Nacional de Empleo presentado por nuestro presidente tiene prevista también una intervención en ese orden, ¿no? En una primera instancia para la infraestructura urbana vamos a asignar 40 millones de dólares para apoyar a los municipios en estas actividades que son muy importantes, ¿no? Eso va a permitir que la gente también tenga efectivamente un salario para que pueda cumplir con sus requerimientos y sus necesidades, ¿no? No va a haber un esquema de que se va a regalar comida o unas cosas ahí que ha despertado las nostalgias de algunas personas del pasado, ¿no? Entonces, no es trabajo por comida, no es alimentos por trabajo, como en su momento se hizo, sino es trabajo digno con sueldo. Así es. Aunque serán contratos temporales. Van a ser contratos temporales, pero miren, las contrataciones de obra han venido generando empleo intensivo ya con otros programas del
del gobierno. Imagínense cuánta gente se moviliza para la construcción de una carretera, cuánta gente se utiliza para la liberación de los derechos de vía. Pero claro, lo que habíamos observado es que intervenciones urbanas no se visibilizaban mucho, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura, el Plan Nacional de Empleo ahora está apuntando a apoyar ese trabajo en los municipios. Por ese motivo, se ha diseñado este programa de infraestructura urbana y también el otro que está más vinculado con el tema productivo, ¿no? Con la protección de áreas productivas y la protección de o habilitación de nuevas zonas para que los productores puedan desarrollar su actividad. Entonces ahí también tenemos una asignación de 40 millones de dólares que también van a generar un efecto multiplicador en la economía, porque ojo, no solamente es el trabajo de la gente que va a estar ahí prestando su mano de obra, sino que también se moviliza a las microempresas que van proporcionando los insumos para este trabajo, para la señora que lleva la comida a la obra, para el transportista que lleva a los trabajadores al lugar donde se está realizando el trabajo. Entonces eso también tiene un efecto muy interesante en la economía, Jimmy. No, claro, es un rebalse real, es decir, es distribuir democráticamente el dinero. Ahora, ¿el municipio solicita y presenta su proyecto o cómo se va a actuar? Bueno, en el caso del programa de infraestructura urbana, de la mano del municipio, el FPS, que es la entidad ejecutora, va a diseñar el esquema de intervención. Entonces, con el municipio, juntas vecinales, van a ir a acordar cuál va a ser el lugar donde se va a intervenir. Ya hemos tenido una buena experiencia en el Alto, seguramente muchos de nuestros oyentes en la ciudad del Alto han visto cómo eso ha funcionado con el FPS y eso vamos a hacer en diferentes ciudades del país. En una primera ronda vamos a arrancar en Oruro, Potosí y Sucre, donde ya se tiene un trabajo avanzado con las juntas vecinales y los municipios que ya han hecho un diseño preliminar de la intervención. Y en el caso, claro, de los ríos, los linderos, preparar áreas productivas y demás, es con gobernaciones, seguramente. Con gobernaciones, pero también con los municipios, ¿no? Ese va a ser un trabajo de un diseño un poco más fino, porque eso tiene que tener un enfoque también de gestión de riesgos, ¿no? En el país ya existe un mapa de riesgos, tenemos que ver cuáles son las cuencas que van a tener el comportamiento más complicado, más impredecible durante el año, entonces en función a eso vamos a intervenir. Ahí son algunas condiciones técnicas que tenemos que acordar inicialmente. Entonces, este trabajo siempre va a ser concertado con los niveles subnacionales para que eso nos movilicemos y todos identifiquemos problemas comunes que queremos solucionar. Vi un spot que decía que antes con el neoliberalismo las empresas estatales tenían como, no sé, 500, un poco más de 500 empleos y ahora sobrepasan los 17.000, casi llegan a los 18.000. Sí, y esos son empleos además que cumplen con toda la calidad del empleo digno, del empleo integral, es decir, son trabajadores que están insertos en las empresas públicas y que tienen su AFP, que tienen sus beneficios, que gozan de todos los derechos laborales. Entonces también la presencia del Estado a través de las empresas públicas ha cambiado el mercado de trabajo. Un dato más, Jimmy, en 2006, cuando revisábamos los registros en la caja, en las AFPs, teníamos cerca de 1 millón de personas registradas en ese momento. Cuando hemos revisado esos registros a fin del año pasado, ese registro ya contaba con cerca de 4 millones de personas, ¿no? Entonces también esta hipótesis medio extraña de que la economía se ha informalizado, yo la pondría también ahí en entredicho, porque hay mucha gente que se ha incorporado a ese sector de la economía que tiene todos los derechos garantizados. Y solamente revisando esa cifra. Ahora bien, grandes obras estatales también ayudan a bajar el desempleo. Además de lo que se ha dicho, ojalá algún momento, esta es mi opinión personal, pero ojalá se construya la represa del Bala, porque ahí hay 60.000 empleos. Además de evitar que se inunde el Beni, además de tener una gran producción de energía eléctrica que se puede exportar, etcétera, etcétera. Creo que el tren bioceánico, por ejemplo, también va a demandar muchísima mano de obra para hacer las rieles, etcétera, etcétera. Entonces, para atender ese circuito, entonces, de alguna manera, las obras del gobierno están logrando contrataciones importantes de mano de obra.
Claro, y además esas obras han sostenido este esquema de crecimiento económico durante todo este tiempo. O sea, Jimmy, no es un asunto, o sea, no es casual que 3 años lidericemos el crecimiento de la región, y este año también está previsto que tengamos uno de los crecimientos más altos en América Latina. Entonces, lo que sí visualizábamos era que muchas de estas obras a veces generan un movimiento que tiene más largo plazo, ¿no? O sea, un tren bioceánico, por lo menos la ejecución de una obra como esa va a tomar 7 años, ¿no? Lo que necesitábamos era una inyección mucho más inmediata, una movilización más rápida de gente que pueda contar con es complementario al otro. Es absolutamente complementario. Está en el marco de una estrategia grande para impulsar el crecimiento económico en el país. Ahora, Mariana, el mercado interno está básicamente abastecido. Lo que nos falta se importa, pero está abastecido. Creo, sin embargo, que hay que valorar más lo boliviano que lo que no es boliviano. Es decir, lo hecho en Bolivia tiene que tener más importancia, y sobre todo la administración pública debe dar el ejemplo y comprar solamente aquello que se produce en Bolivia. Ahora, por supuesto, es una usina, ¿no? Son cosas que no producimos en Bolivia, las importamos, pero el resto, muebles, ropa, etcétera, solo debe ser hecha por Bolivia. Así tiene que ser. Yo creo que le tenemos que dar un impulso, un protagonismo más importante. Hay algunas previsiones en las normas de contratación, ¿no? Que se da alguna preferencia, una puntuación adicional cuando se presentan ofertas con productos nacionales, pero eso aún es insuficiente. Tuvimos una primera experiencia, por ejemplo, con la Agencia Estatal de Vivienda, cuando queríamos comprar puertas hechas en Bolivia, ¿no? Porque resulta que durante los primeros años identificamos que estábamos comprando pretensados de Brasil cuando las podíamos fabricar acá. Entonces ha sido un pasito más adelante el tratar de concertar con todos los microempresarios que fabricaban puertas, pero resulta que no eran pues todas así del mismo tamaño, no cumplían determinadas condiciones de calidad, pero se ha hecho el esfuerzo desde la Agencia Estatal de Vivienda, por ejemplo, de tratar de unificar eso. A veces a nuestros funcionarios les da flojera, ¿no? Hacer ese esfuerzo adicional, pero creo que se puede hacer. Durante la época del neoliberalismo, y ya con esto terminamos la entrevista, llegaron botas para los soldados bolivianos. Eran sobrantes del ejército polaco, que alguien compró y las vendió. El tamaño era 45. Y el promedio del pie de un soldado boliviano es 39-40, 41 ya. No se podían poner esas botas, tenían que meter de trapo los soldados. Llegaban uniformes hechos en la China, cuando tenemos aquí tan buena confección. Ese tiempo tiene que terminar. Ha terminado, claro, pero no puede volver. Sí, así es. Tenemos plena conciencia de que debe ser así, y tenemos que nosotros fortalecer a través de las contrataciones públicas parte de la industria que es tan importante, es el corazón en este momento de la economía. Entonces, recogemos las impresiones, Jimmy, y también desde el Ministerio de Planificación nos encantará hacer propuestas en este orden junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Muy bien, gracias Mariana.